Queremos resolver la ecuación, x más 9 mitades es igual a 9 octavos. La solución a la ecuación es el valor de x que hace que la suma de la izquierda sea igual a 9 octavos. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Y debido a que x está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución estará en la forma x es igual a algún valor, o alguna fracción. De nuevo, eso hace que esta suma sea igual a 9 octavos. Ahora, mirando el lado izquierdo de la ecuación, para aislar la variable x, no queremos esto más 9 mitades aquí y, por lo tanto, para deshacer más 9 mitades, necesitamos realizar la operación opuesta o inversa. Y, por lo tanto, para deshacer más 9 mitades, restaremos 9 mitades a ambos lados de la ecuación. Y debido a que tenemos fracciones, mostraremos la resta horizontalmente, en lugar de verticalmente debajo de la ecuación. Nuestro siguiente paso será x más 9 mitades, menos 9 mitades. Es igual a 9 octavos, menos 9 mitades. Observe cómo, nuevamente, restamos 9 mitades a ambos lados de la ecuación. Cualquier operación que realicemos a un lado de la ecuación también debe realizarse en el otro lado para mantener la igualdad. Mirando el lado izquierdo, restando 9 mitades deshace las más 9 mitades, por lo que esto se simplifica a 0. Entonces, ahora en el lado izquierdo solo tenemos la variable x, y tenemos iguales, esta diferencia será nuestra solución. Pero antes de restar, necesitamos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 2 y 8, que es 8, y por lo tanto, 8 es el mínimo común denominador. Y porque 2 por 4 es igual a 8, multiplicaremos el numerador y el denominador de 9 mitades por 4. Entonces, ahora sabemos que x es igual a 9 octavos menos 36 octavos. Ahora, debido a que tenemos un denominador común, podemos restar las fracciones. El denominador permanece igual y el numerador será 9 menos 36, lo que equivale a 27 negativo. Si es necesario, podemos resolver esto de forma paralela. 9 menos 36 es igual a 9 más 36 negativo, que una vez más es igual a 27 negativo. Entonces, nuestra solución es x es igual a 27 octavos negativos, pero antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 27 octavos negativos en la ecuación para asegurarnos de que la suma de la izquierda sea igual a 9 octavos. Entonces, realizando esta sustitución tendríamos 27 octavos negativos más 9 mitades equivalen a 9 octavos. El mínimo común denominador en el lado izquierdo será 8, así que multiplique el numerador y el denominador de 9 mitades por 4, tal como lo hicimos a continuación. Entonces, ahora tenemos 27 octavos negativos más 36 octavos. Es igual a 9 octavos. Y 27 octavos negativos más 36 octavos son 9 octavos. Entonces tenemos 9 octavos equivalentes a 9 octavos, lo cual es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.